Imagina que estás de rodillas sobre una piedra que ha absorbido el sol del desierto durante 12 horas seguidas. La roca quema a través de tus rodillas como brasas vivas. Tus manos están en carne viva, los dedos agrietados y sangrando por semanas de tallar piedra caliza. El aire que entra a tus pulmones no refresca, quema. A tu lado, un hombre lleva 3 días sin moverse. Nadie lo ha retirado todavía. Y tú sigues tallando, porque parar significa morir de otra manera. Estamos en Egipto. El año es aproximadamente 1300 a.C. Afuera, en los templos dorados de Karnak, los sacerdotes entonan himnos al dios Amón. En el palacio de Ramsés II, el faraón más poderoso que el mundo antiguo jamás produjo, las paredes brillan con lapislázuli y oro. Las crónicas oficiales hablan de victorias militares, de cosechas abundantes, de un pueblo bendecido por los dioses. Pero hay otra historia. Una que nunca fue grabada en los muros de ningún templo. Una que los faraones hicieron todo lo posible por enterrar más profundo que sus propias tumbas. Y esa es la historia que vamos a contar hoy. El Egipto que el mundo recuerda es una construcción deliberada. Una de las operaciones de propaganda más exitosas de la historia humana, ejecutada en piedra, en oro y en silencio forzado. Los monumentos que siguen en pie hoy, las pirámides de Giza, los templos de Luxor, los obeliscos que terminaron en capitales europeas, fueron diseñados específicamente para transmitir un mensaje a la eternidad. Aquí reinó un dios en la tierra, y su pueblo fue feliz. Pero la arqueología moderna ha perforado esa fachada con una precisión quirúrgica. Y lo que encontró debajo huele a sangre, a enfermedad, a arena y a sudor humano acumulado durante siglos. El Egipto de 1300 a.C. era el imperio más poderoso del mundo conocido. Ramsés II llevaba décadas en el trono, había librado la batalla de Cadés contra los hititas, había construido Abu Simbel con su propio rostro esculpido en roca viva, había engendrado más de 100 hijos con decenas de esposas y concubinas. Era, en todos los sentidos que su civilización podía concebir, un dios viviente. Pero ese dios viviente gobernaba sobre una pirámide social de una crueldad estructural tan perfecta que resulta difícil de mirar directamente. En la cima estaba el faraón, único intermediario entre los hombres y los dioses. Debajo, los sacerdotes que administraban los templos y con ellos la mayor parte de la tierra cultivable de Egipto. Después los nobles, los militares, los escribas. Y en la base, sosteniéndolo todo con sus cuerpos literalmente, los trabajadores, los campesinos, los artesanos forzados, y en el escalón más bajo de todos, los prisioneros de guerra convertidos en mano de obra desechable. Se estima que durante el reinado de Ramsés II, la población del Alto y Bajo Egipto superaba los 3 millones de personas. La inmensa mayoría de ellas vivía y moría sin que su nombre quedara registrado en ningún lugar. Sus cuerpos, sin embargo, sí quedaron. Y los arqueólogos los han estado leyendo como libros durante el último siglo. Lo que esos huesos cuentan desmonta para siempre la imagen del Egipto eterno y glorioso. Porque la gloria tenía un precio. Y ese precio se pagaba en vidas humanas, una generación tras otra, bajo un sol que no perdonaba a nadie, ni siquiera a quienes construían monumentos para la eternidad. Cierra los ojos un momento. Ahora trasládate. Estás en las canteras de Asuán, a más de 800 kilómetros al sur de Memphis. El sol lleva horas en lo alto y la temperatura supera los 48 grados a la sombra. Pero no hay sombra. Las canteras de granito son superficies abiertas, interminables, donde el calor rebota desde la roca hacia el cuerpo y del cuerpo hacia la roca en un ciclo que no tiene salida. Tus pies están envueltos en tiras de cuero que se han endurecido con el sudor y la sangre de semanas anteriores. Cada paso sobre la piedra caliente es una decisión que el cuerpo toma antes que la mente. El olor de las canteras egipcias en verano era algo que los textos antiguos casi nunca mencionan pero que la razón puede reconstruir sin dificultad. Sudor humano de cientos de cuerpos trabajando en espacios confinados sin acceso a agua limpia para lavarse. Sangre de las manos y los pies constantemente lacerados por la piedra. El olor agrio de la orina porque los trabajadores no podían alejarse del área de trabajo para hacer sus necesidades. Y sobre todo eso, el olor particular del granito caliente, mineral áspero, que se instalaba en la garganta y no salía ni con el agua tibia que les daban a beber 2 veces al día. El sonido de ese mundo era igualmente imposible de ignorar. Los mazos de dolerita golpeando el granito producían un impacto sordo, rítmico, que se repetía durante horas sin interrupción porque parar significaba quedarse atrás en la cuota diaria de piedra tallada. Los capataces llevaban varas de madera y las usaban sin dudar ante cualquier señal de lentitud. El sonido del golpe sobre la espalda desnuda era diferente al sonido del mazo sobre la piedra, más seco, más inmediato,
y se mezclaba con los otros sonidos sin que nadie dejara de trabajar. Los gritos de dolor no estaban permitidos. Los gemidos bajos sí, porque eran imposibles de suprimir completamente. La visión desde dentro de las canteras era un paisaje que el cerebro humano moderno tiene dificultades para procesar como algo que ocurrió de verdad. Filas de hombres encadenados o simplemente sin escapatoria posible en medio del desierto, sus espaldas brillando bajo el sol, sus sombras cortas al mediodía cuando el calor era más brutal. A lo lejos, los bloques de granito ya cortados esperando ser trasladados en trineos de madera sobre rodillos, tirados por decenas de hombres que se encorvaban hacia adelante con cuerdas atadas al pecho. Los arqueólogos encontraron representaciones de estas escenas en las paredes de varios monumentos, pintadas con una precisión que no era celebración sino registro administrativo. ¿Cuántos bloques? ¿Cuántos hombres? ¿Cuánto tiempo? La humanidad de esos cuerpos no era parte de la contabilidad. El tacto de ese mundo era el tacto del granito que corta antes de que lo notes, de la cuerda que quema el pecho durante horas, de la arena que entra a los ojos y no sale, de la costra de sal que deja el sudor seco sobre la piel y que con el roce constante produce llagas que se infectan con una velocidad pasmosa en ese clima. Y el sabor era el sabor del agua tibia con sedimentos del Nilo, de la cerveza fermentada que era más nutritiva que el agua pero que en el calor aceleraba la deshidratación, del pan con partículas de arena que a lo largo de años destruía el esmalte dental hasta dejar las encías expuestas a infecciones que en ese mundo no tenían cura. Así se veía, se olía, se escuchaba, se tocaba y se saboreaba el Egipto que los faraones construyeron para la eternidad. Y esto era apenas el comienzo del día. Los trabajadores que construyeron los monumentos del Egipto de 1300 a.C. no eran, en su totalidad, esclavos en el sentido que el mundo moderno da a esa palabra. La arqueología de las últimas décadas ha complejizado considerablemente esta imagen. Las excavaciones de la aldea de Deir el-Medina, donde vivían los artesanos que construían las tumbas del Valle de los Reyes, revelaron una comunidad con una organización social sofisticada, con familias, con propiedades, con un sistema judicial propio. Pero la sofisticación de esa comunidad específica no debe engañar sobre las condiciones generales. Porque Deir el-Medina era la excepción, el grupo de trabajadores especializados que el Estado egipcio necesitaba mantener con vida y relativamente satisfechos porque su habilidad era irreemplazable. Para la masa de trabajadores no especializados, campesinos movilizados durante las temporadas de inundación del Nilo o prisioneros de guerra capturados en las campañas de Ramsés II en Siria, Nubia y Libia, la realidad era radicalmente diferente. La dieta de estos trabajadores ha sido reconstruida con notable precisión gracias al análisis de restos orgánicos encontrados en sitios arqueológicos. La base era el pan, un pan elaborado con una harina que contenía cantidades significativas de arena y partículas minerales provenientes de las piedras de moler. Este pan destruía los dientes con una eficiencia brutal. Los análisis de cientos de cráneos encontrados en cementerios de trabajadores egipcios muestran un patrón casi universal de desgaste dental extremo, encías retraídas y abscesos dentales que en muchos casos debían producir un dolor crónico de baja intensidad que simplemente formaba parte de la existencia cotidiana. No había dentistas para los trabajadores de las canteras. Había capataces con varas. Además del pan, la dieta incluía cerveza de cebada en cantidades relativamente generosas, porque la cerveza en el Egipto antiguo era un alimento tanto como una bebida, con un contenido calórico significativo y propiedades nutritivas que el agua del Nilo, frecuentemente contaminada, no tenía. Cebollas, ajos, legumbres y ocasionalmente pescado seco completaban el menú. Era una dieta que mantenía el cuerpo funcionando pero que carecía de las proteínas y los micronutrientes necesarios para soportar el nivel de esfuerzo físico que se exigía. Los estudios de los esqueletos de trabajadores muestran signos inequívocos de desnutrición crónica combinada con estrés físico extremo, una combinación que envejecía el cuerpo a una velocidad que hoy resulta difícil de imaginar. Dormir en los campamentos de trabajo era otro capítulo de su propio horror silencioso. Los trabajadores no especializados vivían en barracas de adobe construidas con la velocidad y la economía de quien construye algo para durar una temporada, no para habitarlo con dignidad. Varias decenas de hombres compartían espacios reducidos, durmiendo sobre esteras de papiro o directamente sobre el suelo de tierra compactada. Sin ventilación adecuada, el calor del día permanecía atrapado en esas estructuras durante buena parte de la noche, y el frío del desierto en las horas previas al amanecer podía bajar la temperatura drásticamente en cuestión de minutos. El cuerpo que había sudado durante 12 horas bajo el sol se enfriaba de golpe y sin abrigo suficiente. Las infecciones respiratorias eran una consecuencia lógica y documentada. Las articulaciones de estos trabajadores contaban su propia historia.
Los análisis de vértebras lumbares encontradas en el cementerio de Giza, específicamente en el área identificada como el cementerio de los constructores de las pirámides, muestran tasas de hernia discal, osteoartritis y fracturas vertebrales curadas sin tratamiento que multiplican varias veces las que se observan en poblaciones modernas de la misma edad. Hombres de 30 años con espaldas de 60. Rodillas destruidas a los 25. Hombros con movilidad permanentemente limitada por desgarros musculares repetidos que nunca tuvieron tiempo de curar completamente porque el trabajo no esperaba. Y todo esto era la vida normal. Antes de que llegara la enfermedad. Detente un segundo. Respira. Siente el aire limpio que entra a tus pulmones. Siente la silla o la cama donde estás en este momento, la comodidad que tu cuerpo da por sentada sin pensar en ella. Lo que acabas de conocer es solo la superficie del Egipto real. Lo que viene a continuación, las enfermedades, los secretos que los faraones enterraron con sus muertos y lo que la arqueología encontró siglos después, es todavía más perturbador. Si este canal te importa, suscríbete ahora y activa la campana. Esta historia merece ser contada entera. ¿Desde dónde estás viendo esto ahora mismo? Cuéntamelo en los comentarios. El Nilo era la vida de Egipto. También era su muerte más eficiente. Las aguas del río más importante del mundo antiguo transportaban junto con el limo fértil que hacía posible la agricultura una colección de patógenos que los egipcios de 1300 a.C. no podían ver pero que sus cuerpos conocían íntimamente. El parásito Schistosoma hematobium, causante de la esquistosomose, una enfermedad que destruye lentamente los riñones, el hígado y la vejiga, fue encontrado en momias egipcias analizadas con técnicas modernas. El parásito vive en las aguas dulces y penetra en el cuerpo a través de la piel durante el baño o el trabajo agrícola. En una civilización construida sobre el Nilo, donde millones de personas pasaban horas al día en contacto con el agua del río, la infección era prácticamente universal entre las clases trabajadoras. La malaria era otra presencia constante e invisible. El análisis del ADN antiguo extraído de momias ha confirmado la presencia de Plasmodium falciparum, la cepa más letal de la malaria, en individuos del antiguo Egipto. Los síntomas de la malaria, fiebre alta que sube y baja en ciclos, escalofríos violentos, dolor de cabeza incapacitante, anemia progresiva, debilitaban a los trabajadores de manera crónica. Un hombre con malaria podía seguir funcionando, con dificultad, durante semanas o meses antes de que la enfermedad lo tumbara definitivamente. Y en ese estado de debilitamiento crónico, cualquier otra infección se volvía potencialmente letal. Las enfermedades oculares eran extraordinariamente comunes. La oftalmía, una infección bacteriana severa del ojo, aparece mencionada en papiros médicos egipcios con una frecuencia que habla de una epidemia permanente. La arena del desierto, el polvo de las canteras, las moscas que proliferaban alrededor de los campamentos de trabajo y que transmitían la bacteria de ojo en ojo, producían infecciones que en muchos casos terminaban en ceguera parcial o total. Los papiros médicos egipcios, documentos notablemente sofisticados para su época, contienen recetas para tratar afecciones oculares que incluyen ingredientes como miel, leche materna y bilis de tortuga. Algunos de estos tratamientos tenían propiedades antibacterianas reales. Otros eran simplemente inútiles. Pero lo que resulta revelador es la frecuencia con que el problema aparece en los textos, lo que indica que la ceguera infecciosa era una realidad cotidiana en el Egipto de los faraones. Los accidentes de trabajo mataban con una regularidad que los registros administrativos egipcios documentan con una frialdad contable. Las canteras eran especialmente peligrosas. Los bloques de granito y caliza que se extraían podían pesar varias toneladas, y las técnicas de corte y transporte dependían completamente de la coordinación humana sin el apoyo de ninguna maquinaria. Un error de cálculo, una cuerda que cede, un rodillo que se atasca en el momento equivocado, y toneladas de roca aplastaban a los hombres que las transportaban. Los esqueletos encontrados en cementerios de trabajadores muestran fracturas de cráneo, costillas aplastadas y huesos de piernas rotos que en muchos casos se curaron solos, lo que significa que el trabajador sobrevivió al accidente pero continuó trabajando con la lesión sin tratar. La alternativa era peor. Y luego estaba lo que los faraones escondían en sus propios cuerpos. Porque la enfermedad y el sufrimiento físico no respetaban la divinidad proclamada. El análisis de las momias de la realeza egipcia ha producido hallazgos que durante siglos habrían sido considerados blasfemos. Ramsés II, el gran faraón eterno, sufrió artritis severa en la cadera que en sus últimos años le impedía caminar con normalidad. Tenía abscesos dentales múltiples que debían causarle un dolor crónico significativo. Su columna vertebral mostraba signos de espondilitis anquilosante, una condición inflamatoria que con el tiempo fusiona las vértebras y produce una rigidez dolorosa progresiva.
El dios viviente que había construido Abu Simbel para proclamar su eternidad pasó sus últimos años con el cuerpo traicionándolo en silencio. Pero Ramsés al menos murió en su cama, rodeado de sacerdotes y ungido con aceites sagrados. Los trabajadores que construyeron sus monumentos no tuvieron esa suerte. Morían en las canteras, en los andamios, en las barracas durante la noche, y sus cuerpos eran enterrados en cementerios colectivos sin marcas individuales, sin nombres grabados, sin ningún equipaje para el viaje al más allá que el Estado egipcio considerara que merecían. Sus almas, según la teología egipcia, necesitaban que su nombre fuera pronunciado para continuar existiendo en el otro mundo. El silencio sobre sus nombres era también, en cierto sentido, una segunda muerte. Y entonces llegamos al secreto más grande. El que los libros de historia tardaron más en contar. Porque el Egipto de los faraones no fue solo un sistema de explotación. Fue también un sistema que la gente que vivía dentro de él intentó resistir, subvertir y en algunos casos romper, con una audacia que todavía hoy resulta asombrosa. El año es aproximadamente 1170 a.C., algo más de un siglo después del periodo que hemos estado explorando. Los artesanos de Deir el-Medina, los trabajadores especializados que construían y decoraban las tumbas del Valle de los Reyes bajo el reinado del faraón Ramsés III, llevan semanas sin recibir sus raciones de grano. Los funcionarios que debían distribuirlas las han desviado. Los hombres tienen familias que alimentar, obligaciones que cumplir, y el Estado que les prometió sustento a cambio de su trabajo especializado les ha fallado de manera inequívoca. Lo que ocurre a continuación está registrado en un papiro que hoy se conserva en el Museo de Turín y que representa uno de los documentos más extraordinarios que la antigüedad nos ha legado. Los trabajadores se niegan a entrar a las tumbas. Salen de Deir el-Medina y se sientan en la sombra de los templos funerarios cercanos. Envían mensajes a los funcionarios exigiendo sus raciones. La primera huelga documentada de la historia humana acababa de comenzar. No la protagonizaron obreros del siglo XIX en Manchester o Chicago. La protagonizaron artesanos egipcios 3000 años antes, hombres que entendían perfectamente su valor en el sistema que los explotaba y decidieron usar ese valor como palanca. Los funcionarios locales entraron en pánico. Una paralización del trabajo en las tumbas reales era, en la lógica del Estado faraónico, algo perillosamente cercano a un acto de profanación. Las negociaciones fueron rápidas. Las raciones llegaron. Los trabajadores volvieron a sus herramientas. Pero el papiro de Turín registra que la huelga se repitió varias veces en los años siguientes, lo que indica que el problema de fondo, la corrupción de los funcionarios que desviaban los recursos destinados a los trabajadores, nunca fue realmente resuelto. En los muros de las casas de Deir el-Medina, los arqueólogos encontraron algo que ningún faraón hubiera probado: grafitis. Dibujos informales, bocetos rápidos, notas personales garabateadas por artesanos que eran suficientemente letrados para escribir pero suficientemente humanos para hacerlo fuera de los canales oficiales. Había dibujos de animales con características cómicas, figuras que parodiaban escenas de la vida cotidiana, y en algunos casos representaciones que mostraban a los propios faraones en situaciones que la iconografía oficial jamás hubiera sancionado. Era humor como resistencia. Era la humanidad insistiendo en existir en los márgenes de un sistema diseñado para negarla. Las cartas encontradas entre los trabajadores de Deir el-Medina son quizás lo más perturbador de todo, no por su violencia sino por su ternura. Un hombre le escribe a su hijo ausente pidiéndole noticias. Una mujer le escribe a su marido que trabaja lejos quejándose del calor y preguntando cuándo regresará. Un trabajador le escribe a un colega pidiéndole que le devuelva una herramienta prestada. En esas palabras sobrevive algo que ningún monumento puede contener, la prueba de que esas personas amaban, se preocupaban, bromeaban, se enojaban, extrañaban y esperaban. Que detrás del sistema que los convertía en unidades de producción había individuos con nombres, con historias, con el tipo de vida interior que los muros de los templos nunca quisieron mostrar. El Egipto de los faraones construyó monumentos que desafiaron al tiempo. Pero construyó esos monumentos sobre cuerpos que el tiempo también guardó, en cementerios silenciosos, en papiros olvidados, en los huesos que la arena preservó durante 3000 años esperando que alguien llegara a escucharlos. Esos cuerpos, esos papiros, esos huesos hablan ahora con una claridad que ningún obelisco puede silenciar. Y lo que dicen es que la grandeza tiene siempre un costo. Y que ese costo, en el Egipto de Ramsés II, lo pagaron personas cuyos nombres casi nadie recuerda, con sus espaldas, sus rodillas, sus pulmones y sus vidas, para que el nombre de un faraón brillara en la eternidad. La próxima vez que veas una imagen de las pirámides o de los templos de Karnak, recuerda que estás mirando el resultado de miles de vidas que nunca aparecerán en ningún manual de historia.
Y pregúntate cuántos monumentos del mundo en que vivimos hoy están construidos sobre la misma clase de silencio. Si llegaste hasta aquí, eres de las personas que realmente quieren entender la historia tal como fue. No como nos la contaron, sino como realmente ocurrió. Suscríbete, activa la campana y dime en los comentarios desde dónde estás viendo esto. Y también, ¿hubieras sobrevivido? El próximo video te va a dejar sin palabras.